Bienvenidos. Hoy tenemos la sección Los estudiantes participan y tenemos a la doctora Alisa Priscila Morales desde México. Adelante, doctora. Gracias, Raf. Una disculpa si escuchan música de fondo, créanme que no soy yo. Está aquí los chicos que recolectan la basura y pues bueno, a mí me pasa como en todos los memes de Facebook, donde pues pasa el de la basura, pasa el de los tamales, pasa el de los camotes, pasa el de la ropa vieja y todo el rollo. Entonces, pero bueno, esperemos que podamos trabajar esta mañana unos minutitos y poder compartir con ustedes pues información importante. Dentro de unos días habrá una celebración en el mundo, ¿no? Reconocido como el Día de la Mujer. Y es particularmente curioso que exista un día dedicado a la mujer, ¿no? Y no un día tal vez dedicado a toda la humanidad. El próximo 8 de marzo se conmemora un hecho violento en contra de mujeres, ¿no? Derivado de ese hecho lamentable es que se decidió como manera de protesta, como manera de hacer notar lo que estaba sucediendo con el género femenino, pues bueno, surge la conmemoración del Día de la Mujer. No es un día de celebración, es un día para hacer reflexión sobre nuestro comportamiento como mujeres frente al mundo y frente a los retos que se nos presentan, pero también un día de reflexión de como hombres, cómo nos estamos comportando también con el otro género. Y también como mujeres, qué estamos haciendo con el género masculino. Porque si bien es cierto, este punto de violencia emocional no solamente lo sufren las mujeres, también lo sufren los hombres por parte de las mujeres, también lo sufren las mujeres por otras mujeres mismas y también los varones por otros varones. Entonces, realmente la violencia como tal se ha convertido en un problema en nuestros días. Existe violencia entre adultos y de niños hacia adultos y de adultos hacia niños, porque claro que también hay niños violentos. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en el punto de la violencia emocional. Entonces, ¿cuándo hay que poner las antenitas listas y abusadas en el sentido de cuándo puede ser que esté yo sufriendo violencia o que incluso sea yo el que está ejerciendo violencia? Cuando hay intentos de control, cuando provocamos aislamiento, cuando somos agresivos, cuando despreciamos, cuando humillamos, cuando manipulamos, cuando amenazamos y cuando negamos la aceptación de nuestros propios errores, es cuando estamos ejerciendo violencia. Entonces, ¿qué es la violencia? La violencia es toda acción u omisión, también el dejar de hacer también es violencia, que daña a nivel físico o psicológico a una persona. También es una secuela que tiene la finalidad de dominar y mantener el control sobre otras personas o sobre otra persona en particular, y que esto causa cierto malestar, que genera secuelas emocionales y físicas en la persona. La violencia se divide en tres tipos. La violencia física, la cual deja una marca en el cuerpo de la víctima. Estos son golpes, heridas, mutilaciones o en casos extremos, pues la pérdida de la vida de la persona. Existe también el tipo de violencia psicológico, el cual pues va a generar cierta inestabilidad, va a vulnerar la integridad de los pensamientos de la persona y la integridad de los comportamientos de la persona. Este tipo de violencia genera una sensación de incomodidad, confusión, incertidumbre, humillación, dudas sobre la capacidad propia, sobre realmente si es una persona hábil, una persona inteligente, ¿no? También existen insultos, gritos, sarcasmos. El sarcasmo también es un tipo de violencia, entonces cuidado porque a veces
Escuchamos personas que suelen hacer mucho humor negro, ¿no? Y, wow, la broma a través del sarcasmo, eso es violencia. Los engaños, ¿no? La manipulación y el desprecio, el rechazar a los demás, el no aceptar la identidad, la personalidad, las ideas y las creencias de los demás, eso es también violencia emocional. Y la parte también de violencia sexual, que tiene que ver con estos tocamientos del cuerpo sin el consentimiento de la otra persona. También esta parte de acoso, burlas sobre el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Si nos burlamos porque hay algún joven que no quiere comenzar su vida sexual de manera activa fuera del matrimonio y nosotros nos burlamos y le hacemos bromas y se convierte en el centro de los chistes, cuidado porque eso también es violencia de tipo sexual. Estos padres que tratan de llevar a sus hijos a los prostíbulos para que inicien su vida sexual. Esto en el caso, por ejemplo, se da mucho de los varones y es una práctica muy recurrente en América Latina. Esto también es violencia sexual. Es considerado también como un tipo de abuso sexual hacia el varón. Y bueno, cualquier forma de práctica sexual que la víctima no desee es abuso sexual. Me encantaría decir que, bueno, la vida es el regalo principal que Dios nos dio para la creación. Y el cuidar de la vida desde lo que pensamos, desde lo que sentimos y desde lo que hacemos es una obligación, ¿no? Y es parte del valorar ese regalo que nos ha dado el Creador. Entonces, el herir a otro ser humano de manera emocional o de manera física es ir en contra de la voluntad del Creador, es contradecir el principio que dice que todos tenemos y somos imagen y semejanza de Él. Entonces es negar la existencia misma del Creador. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la violencia? Hay algunos mitos, ¿no? Que dicen, bueno, es que el violento nace. Puede ser, existen algunos componentes biológicos que facilitan que una persona sea violenta, ¿no? Hay personas que nacen con algunas alteraciones a nivel cerebral, las cuales pueden provocar que sea una persona violenta, pero son los casos más esporádicos, es mínimo lo que ocurre y depende de muchísimos factores que ocurren a través de la gestación de esta persona, ¿no? O sea, pueden ir desde el consumo de sustancias por parte de la madre, que la madre haya sufrido un tipo de accidente, que haya sufrido un nivel de estrés muy alto en el periodo del embarazo. O sea, es multifactorial lo que puede ocurrir en el momento del embarazo que podría generar alguna alteración a nivel cerebral que pudiera provocar que la persona sea violenta desde una perspectiva biológica. Sin embargo, lo que sí ocurre en la gran mayoría de casos es que la gente aprende a ser violenta. La gente aprende a tener dinámicas violentas para funcionar, para poder conseguir incluso lo que las personas mismas desean. Entonces, por supuesto que la violencia es aprendida y aprendemos a pensar de manera violenta, aprendemos a comportarnos de manera violenta y aprendemos a expresarnos también de manera violenta, ¿no? Y esto lo aprendemos de nuestros padres, lo aprendemos de las interacciones sociales en las cuales estamos inmersos, lo aprendemos incluso en la escuela también. Hay chicos que aprenden a ser violentos porque sus compañeros son violentos o porque los maestros también son violentos con ellos, ¿no? Entonces, dentro de una dinámica violenta, la gente tiene que aprender estrategias violentas para poder hacer frente a la situación. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la violencia y el enojo? Porque no son lo mismo. El enojo es la expresión de un sentir, es el intentar poner límites a las otras personas desde esta incapacidad para poder entender
el mundo desde la perspectiva de los demás. Es una incapacidad también para poder planear a futuro y para poder solucionar problemas. Pero esto no quiere decir que el enojo necesariamente sea una emoción negativa, como lo hemos escuchado, como lo hemos aprendido desde siempre. No, realmente el enojo también nos puede ayudar a poner límites sanos si podemos usarlo desde la perspectiva adecuada, desde la perspectiva sana de la manifestación del enojo. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y también tiene que ver con la intensidad también de la emoción, ¿no? Si yo estoy enojado, pero esto me ayuda a poner límites, me ayuda a hablar de manera correcta de lo que no me gusta, de lo que no quiero, de lo que no estoy de acuerdo, eso está perfecto. Pero si el enojo me lleva a explotar en contra de los demás, a violar los derechos de los demás, a lastimar a los demás, entonces ya estoy usando el enojo desde esta perspectiva violenta, que bueno, no me va a permitir ver lo que necesitan los demás. Me empiezo a encerrar en mí mismo, empiezo a intentar defender mi punto, y entonces puedo comenzar a generar violencia. Okay. Bueno, importantísimo también identificar algunas creencias y algunos pensamientos que facilitan la manifestación de conductas violentas. Una de ellas es la justificación de la ira, ¿no? El creer que nos han lastimado, el que nos han tratado de manera muy injusta, se convierte en esta justificación de, bueno, como a mí me hicieron daño, yo tengo todo el derecho a vengarme y a ponerme a mano. Entonces, eso es una creencia irracional, una creencia incorrecta que justifica los actos violentos. Entonces, cuidado, si estamos pensando de esta manera, estamos pensando de manera violenta. Este punto también de falta de responsabilidad emocional, ¿no? El pensar, es que me enojé porque me hicieron esto, es que no es mi culpa, es que yo no puedo controlar mi enojo, es que así soy, es que tengo todo el derecho a explotar. Eso es muy irresponsable. Todos tenemos la capacidad para poder controlar nuestro enojo. La pregunta es, ¿quieres controlarlo? Otra creencia también podría ser que los demás son los que tienen la culpa, los demás son tontos, los demás están locos. Pensar que las demás personas son las que están fuera de sí y que son irracionales, y que por el hecho de que las otras personas están mal, yo tengo derecho a responder de una manera violenta, eso también es una creencia que fomenta la violencia emocional. El ser demandantes y adjudicarnos derechos especiales, ¿no? Entonces, esta parte de soy especial y no tengo derecho a aguantar este tipo de tonterías, este tipo de cosas, bueno, eso también son creencias que impiden que podamos conectar de manera adecuada con los demás, que podamos conectar con lo que necesitan, que podamos conectar con las intenciones verdaderas de los demás y que podamos generar acuerdos. Esa también es una creencia que facilita la violencia. También el traer al presente rencores del pasado, ¿no? Y reflejarlos, y además creer esta parte de a mí nadie me va a tratar como un tonto cuando era niño, ¿no? A mí nadie me va a agarrar de su tonto, no voy a dejar pasar esto, voy a hacer justicia por mi propia mano. Pues bueno, eso también es una creencia que facilita la violencia emocional. También hay la falsa idea de que el enojo y la agresión y el verse siempre como una persona imponente va a ser una manera de poder generar atención, de poder imponer respeto, y que va a ayudarnos a evitar ser víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Hemos visto personas, incluso, no lo sé, pero en los trabajos suele ocurrir muchísimo, ¿no? Resulta que el jefe es el que tiene el peor carácter del mundo, es la persona más enojona, es la persona que siempre grita, es la persona que siempre insulta, es la persona que manotea,
Y a veces ellos tienen esta creencia de que solo así van a ser escuchados, solo así van a ser respetados, solo así van a demostrar que nadie puede pasar sobre sus barbas. Y de verdad, la manifestación del enojo, la manifestación de la agresividad desde una posición de liderazgo, eso no tiene nada que ver con realmente ser un líder. Un líder cuida a su equipo de trabajo, un líder vela por los intereses de la empresa, pero logra también hacer un clic con los intereses y las necesidades de sus compañeros, de sus empleados. Entonces, nada tiene que ver el estilo agresivo en posiciones de liderazgo con el liderazgo real y con el cumplimiento de las metas y objetivos que se le están pidiendo desde la posición de liderazgo. También hay otro mito y lastimosamente lo hemos fomentado algunos terapeutas, ¿no? La expresión del enojo, ¿no? Es la única manera, si nosotros lo expresamos, lo manifestamos, lo hacemos visible, es la única manera de reducirlo. No es cierto, ¿no? O sea, la manera de poder reducir el enojo es identificar este tipo de pensamientos que están facilitando pensamientos enojones, que están facilitando conductas enojonas y que hay una delgada línea en la que puede convertirse en violencia hacia sí mismo y violencia hacia los demás. Entonces, la mejor estrategia es identifico la creencia, la pienso, le doy vueltas, la examino, la cambio y entonces, por ende, cambio mi comportamiento por uno mucho más asertivo y por uno mucho más adecuado y respetuoso hacia los demás. Ok, otra creencia facilitadora también de enojo y violencia es el ver el mundo de manera negativa, el ver el mundo como un espacio hostil, amenazante y desconfiable, ¿no? Seguramente conocen personas que dicen, es que me han traicionado, todo el mundo está en mi contra. Bueno, incluso este tipo de creencias, este tipo de pensamientos podrían llevar a la persona a tener incluso sentimientos de todo el mundo me quiere hacer daño, me tengo que cuidar y también lo lleva a un ciclo vicioso en el que no va a poder generar interacciones sanas con los demás. Bueno, entonces, para poder cuidar lo que vamos a decir y la manera en la que nos vamos a comportar con los demás, pues es necesario cuidar la raíz, que es el pensamiento. Entonces, ya identificamos ahorita los pensamientos clave que podrían disparar eventos violentos. Ahora, cuidemos la parte del hacer. Y el hacer tiene que ver también con la palabra. Con lo que nosotros decimos, podemos dar apoyo, podemos dar calor a quienes están a nuestro alrededor. O bien, podemos quemarlos y ser consumidos en nuestra propia hoguera, ¿no? Entonces, hay un tiempo para hablar, pero también hay un tiempo para quedarse callado. A veces el no expresar incluso lo que estamos pensando es lo correcto, con tal de evitar una situación mucho más grave. Muy bien. Otro punto importante es el saber escuchar. No solamente el saber hablar, sino también el saber escuchar. El saber entender qué es lo que está diciendo la otra persona, cómo lo está diciendo, por qué creo que lo está diciendo y yo qué pienso con respecto a lo que está diciendo. Y aquí hay que poner particular atención, porque a veces lo que yo creo que la persona dice no necesariamente es lo que la persona quiere expresar. A veces lo que yo pienso con respecto a lo que la persona está diciendo se contrapone en realidad con lo que la persona está tratando de hacerme saber. Entonces, es bien importante que en este proceso de escucha nosotros también podamos hacer preguntas de confirmación con la persona para saber si estamos entendiendo el mensaje de una manera adecuada. Y ojo, porque también si yo estoy escuchando y a lo mejor ya me empecé a sentir alterado, ya empecé a identificar que tengo los pensamientos que vimos hace ratito. Y si yo desde mi enojo hago la confirmación, entonces puedo disparar también un problema, ¿no? Entonces hay que saber preguntar y hay que saber confirmar la información. Desde un tono de voz muy tranquilo, muy equilibrado, con toda la paz del mundo, puedo confirmar, oye, entiendo que me estás diciendo esto. ¿Lo estoy entendiendo bien? ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Va por aquí el asunto o me estoy equivocando?
No es lo mismo a preguntar de esa manera de, estoy entendiendo esto está bien, o sea, ¿por qué me estás diciendo esto? Wow, o sea, la manera en cómo nosotros regresemos la información podría fomentar la paz o podría disparar un evento violento. Es importante que mientras nosotros estamos hablando, ¿no? O mientras nosotros vayamos a dar a conocer una idea o vayamos a realizar una petición con alguna persona, o queramos expresarle lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, pase por estos 3 portones, ¿no? ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Es considerado con los sentimientos de la otra persona? Y es que aquí, por ejemplo, ocurre mayoritariamente con las damas hacia los varones, ¿no? El decirle, es que seguramente tú ya te fuiste con otra, por eso estás llegando tarde. Oye, ¿eso es cierto? ¿Estás segura que tu esposo se fue con otra? Y es que a veces nuestra mente nos suele jugar trampas, ¿no? Y pues resulta que eso no es verdad. Y el hecho de hacer una suposición o algo que nosotros nos imaginamos, darle ciertas características de verdad, ¿no? Puede ser violencia, porque tú mismo estás acusando a la persona de algo que no es real, ¿no? Entonces, imagínate, llega tu esposo de trabajar, el jefe se lo macheteó todo el día, le pidió un montón de cosas y por eso salió tarde y por eso llegó tarde a casa y luego además no pasaban taxis, etcétera, etcétera, y llega a casa y usted le dice, oye, te largaste con la otra, por eso estás llegando tarde, te pasas, yo no te importo, bla, 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 bla. Eso es violencia, ¿eh? Eso es violencia hacia la otra persona. Y también de regreso de los hombres hacia las mujeres. Es que seguro tú ya estás haciendo esto, es que tú no haces nada en la casa, es que tú eres una floja y es que tú nunca te arreglas y es que tú no bajas de peso. Cuidado, cuidado con ese tipo de comentarios. Y sobre todo, si no estamos seguros de que es verdad. Entonces, ¿cómo podemos obtener la verdad? Preguntando. Oye, viejo, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y entonces podemos obtener información. Una persona inteligente es la persona que pregunta, que se asegura de tener la verdad y de poder argumentar de acuerdo a la verdad. Esa es una persona inteligente, esa es una persona sana, esa es una persona que puede prevenir violencia. La otra parte, ¿es necesario decirle? O sea, de verdad, podemos nosotros mismos parar a algunos problemas si de verdad no es necesario decir nada. A veces es mejor guardar silencio y a lo mejor ese no es el momento adecuado para hablar. Y tercero, ¿cómo podría sentirse la otra persona con lo que le estoy diciendo? ¿No? ¿Se va a sentir lastimada? ¿Se va a sentir herida? ¿Se va a sentir mal? Entonces, importante verificar estas 3 cosas antes de hablar. Bueno, algunas herramientas espirituales que podemos considerar para poder erradicar la violencia de tipo emocional como es la que estamos hablando ahorita, el arrepentimiento y la corrección, ¿no? Pedir ayuda al creador para poder corregir nuestro pensamiento, para poder corregir lo que sentimos y para poder corregir lo que decimos y lo que hacemos. Hacer caridad y hacer caridad también en nuestra casa. Ser caritativo es poder entender lo que necesita mi esposa, poder entender lo que necesitan mis hijos, poder entender lo que yo necesito, poder entender lo que necesitan los demás. Caridad creo que no solo tiene que ver con el hacer bondad de manera económica, sino también caridad es entender lo que emocionalmente necesita la otra persona, conectar con la otra persona y actuar en pro de la otra persona. Agradecimiento, agradecerle a mi esposa por lo que hace, agradecer a mi esposo por lo que hace, agradecer a mis hijos por lo que hacen, agradecer a mis jefes por lo que hacen, agradecer a mis compañeros por lo que hacen, en lugar de estarnos quejando, en lugar de estar viendo el arrocito negro, podemos usar esta herramienta. La plegaria, pedirle a Dios, ¿no? Podemos a lo mejor nosotros ser los que estamos ejerciendo la violencia emocional
creador, ayúdame, soy violento, reconozco que estoy teniendo comportamientos violentos, ayúdame a cambiar. O a lo mejor soy yo la persona que está sufriendo violencia de tipo emocional, bueno, también pedirle ayuda al creador y acercarse también a especialistas que puedan ayudarlo a salir de esa situación. Ser bondadosos, tener conductas bondadosas también es algo que contrarresta la violencia, y por supuesto que la lectura de los salmos. Aquí quiero hacer énfasis en este cuadrito que es súper importante. Valorar la seguridad. No se puede estar bien con la fe y el espíritu si nuestro cuerpo está en peligro. El principio más sagrado es el salvar una vida, y qué mejor que salvar nuestra propia vida. Si yo estoy viviendo violencia emocional, violencia de tipo físico o violencia de tipo sexual en mi casa, tengo la obligación de ponerme a salvo. Es falso el que tengo que aguantar a mi esposo o aguantar a mi esposa o aguantar a mis padres o aguantar a la persona que me está generando violencia, y yo tengo que seguir ahí y tengo que vivir como un mártir. Eso es totalmente falso. Es obligación suya, es un precepto ponerse a salvo. Si la casa no es un ambiente sano, si la casa es un ambiente de peligro, tenemos que salir a buscar un lugar donde podamos estar en paz. Protegernos a nosotros mismos y proteger incluso a nuestros hijos de la violencia, y no permitir que la violencia sea un ejemplo para que ellos lo sigan. Recuerden, como lo vimos hace ratito, la violencia es aprendida. Si yo como mujer estoy aguantando los golpes, las patadas, los insultos de mi esposo, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? En el caso de los varones, les estoy enseñando a que deben violentar a la mujer. En el caso de las mujeres, les estoy enseñando que deben aceptar la violencia, y eso no es sano y eso no es correcto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pedir ayuda. Hay organismos en cada uno de nuestros países que ofrecen este apoyo a las mujeres y también a los varones que sufren violencia para poder ponerse a salvo. Y yo quiero ir cerrando con esta pregunta. ¿Están siendo ustedes, alguno de ustedes, herido o lastimado por alguien a quien ustedes aman? De todo esto que hemos platicado, ¿qué cumple? ¿Qué no se cumple? ¿Es violencia? ¿No es violencia? ¿Pueden generar acuerdos? ¿Ya no pueden generar acuerdos? ¿Tendrán que recurrir a pedir ayuda de tipo especializada? Entonces, pues se los dejo ahí de tarea. Y quiero cerrar con esto. Tienen ustedes el derecho a tomar los pasos que sean necesarios para poder garantizar su seguridad, su felicidad, y así como la seguridad y la felicidad de sus hijos. Entonces, cierro con esto mi participación esta mañana con ustedes. Es un precepto como noágidas, preservar la paz, preservar ambientes de paz, comportarnos con ética, comportarnos también de manera responsable, y asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestros comportamientos. Marquemos la diferencia hablando de una manera sana, positiva y constructiva hacia los demás. No entremos en dinámicas violentas en nuestra familia, ni tampoco con otro tipo de grupos religiosos o creencias que vayan incluso en contra de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en el Creador, tenemos también la Torá, y habrá gente que nos critique, que nos insulte, que nos diga. No entremos en esas dinámicas nocivas. Nosotros demostremos que tenemos la capacidad para poder construir ambientes sanos desde la Torá, y principios y familias saludables. Y también comportémonos como buenos compañeros de trabajo, como buenos líderes, como buenos profesionales, como buenos empleados. Marquemos la diferencia y no fomentemos cadenas de violencia. Muchas gracias y tengan un excelente día. Cuídense mucho. Mis felicitaciones a la doctora Lisa. Quedamos pendientes de esa taller el próximo jueves. Seguimos con la sección Los estudiantes participan. Todo lo bueno, lo mejor para todos. Call to.
Gracias, muy enriquecedor sus aportaciones. Call to para todos.